Saludos a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy, martes 2 de noviembre, siendo las 3 de la tarde, les damos la bienvenida a nuestra sección La Voz del Bosque. Su locutora favorita, Katia Aguilar, les trae en este episodio de hoy la historia que encapsula la belleza de la conservación natural y a la vez la brutalidad geopolítica de los recursos naturales en México. El caso de Homero Gómez González. El día de hoy nos acompaña en el estudio el colaborador y experto en temas ambientales y de seguridad, el licenciado Mauricio Miranda Aranda. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, Katy, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contento de venir aquí a hablarle a ti y a toda tu comunidad de la radio, una situación tan delicada como la vez la que vivió el ingeniero Homero Gómez allá en el santuario, en el Rosario, en Ocampo, Michoacán. La verdad es que sí es triste para la sociedad mexicana el ver cómo cuando una persona empieza a preocuparse por Ujú. sus intereses en, en su mismo territorio donde uno nace, termina viéndose afectado por intereses externos, en este caso pues intereses del narcotráfico. Ve uno cómo es que todo, toda esta parte natural, ambiental que uno tanto ama de su pueblo, pues termina viéndose afectada por intereses meramente económicos y bueno, termina por llevar a cabo situaciones tan lamentables como la que terminó siendo el homicidio al señor Homero Gómez. Este, pues sí, claramente es un tema que nos toca muy de cerca, Katy. El ingeniero agrónomo y líder ejidal no fue solamente un biólogo, fue un agitador social en el mejor sentido de la palabra. Él entendió que para salvar a la mariposa monarca tenía que salvar a la gente que vivía bajo el bosque. Así es. Y esa conexión es vital porque él dirige el santuario El Rosario en Ocampo, Michoacán. Y cuéntanos, Mau, ¿cómo se convirtió a su comunidad el ser potencialmente parte del problema en la solución? Pues mira, históricamente los ejidatarios, quienes son los dueños legítimos de la tierra, tenían pocas opciones económicas más allá de vender Ujú. la madera. Homero, a sus 25 años, inicia una revolución pacífica con la que su propuesta hacia el gobierno era una veda a la tala a finales de los 90 y la adopción del ecoturismo comunitario. Convenció a cientos de familias de que un árbol vivo atrae a miles de turistas y que un árbol vivo vale mucho más que un tronco cortado, ¿no? Y en esencia cambia la economía local también, ¿verdad? Y a la vez crea una identidad de llamado guardianes. Pero al hacer esto, al volverse un referente global a través de redes sociales, ¿no se podría decir que no estaba también exponiéndose a un riesgo mayor? Sí, por supuesto, la visibilidad es un arma de doble filo, desde luego que sí, ¿no? Era el Ujú. embajador que traía a los turistas y la prensa internacional, pero también era el obstáculo más grande para quienes tenían intereses en la explotación ilegal de esa manera, ¿no? Se convirtió en un líder irreemplazable y por lo tanto en un objetivo claramente del, pues del gobierno también y sobre todo del narcotráfico, ¿no? Que eran quienes estaban mucho más interesados en la propia tala, ¿no? Ok, sí. Mira, profundicemos el conflicto sociológico y geopolítico y hablemos ya de, lamentablemente, de su asesinato, que fue en enero del 2020 y ocurrió en el área de Michoacán, que no solo es crucial para la biodiversidad, sino también un nudo de conflictos territoriales, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que chocan aquí? Pues mira, estamos hablando de la intersección del crimen organizado, como lo mencioné, y el capitalismo agrario desenfrenado, claramente. Por un lado, la Ujú. tala ilegal es un negocio multimillonario controlado por grupos criminales que usan la violencia para asegurar sus rutas de extracción. Es la definición de un conflicto extractivista.
Ujú. Y esa misma tala, además de pues proveer la madera, también abre paso a otra amenaza, ¿no? Que es la expansión agrícola y especialmente pues del aguacate. Sí, es el factor de presión ambiental más silencioso, pero quizá el más poderoso. La demanda global de aguacate dispara su precio y eso incentiva a convertir el bosque de Oyamel en huertos. Esto no solo deforesta, sino que agota el agua y el suelo. Homero Gómez se paró frente a la sierra y dijo, esta tierra no es para la exportación, es para la vida. Eso es Así desafiar a es. intereses que manejan cifras que superan el presupuesto de los municipios locales. Bueno, y se ve esto como sociológicamente, se podría decir que su caso es un testimonio de la desprotección del líder social en México, ¿no? También un país donde, según reportes internacionales, es uno de los más peligrosos para un defensor ambiental. Sí, y aquí entra un papel importante del Estado. La Fiscalía de Michoacán apuntó a la delincuencia organizada como probable responsable, pero la falta de resultados concretos en la investigación genera una impunidad estructural, como siempre lo hemos visto. Cuando el Estado no puede o no quiere proteger a sus defensores o garantizar que se haga justicia, se está validando el uso de la violencia como herramienta de control territorial, lo cual alimenta la desconfianza y el temor en el tejido social, claramente. Ujú. Y en el fondo, pues se ve que la sociología del caso revela pues un problema ya de gobernanza, ¿no? Y aquí pues recaben unas preguntas: ¿quién manda realmente en la Sí, reserva? así es. ¿Las instituciones de la República o las estructuras criminales que se benefician de la destrucción? Sí, al final, termina siendo una tierra de nadie y bueno, pues ahora sí que el que tenga más armas va a poder defender sus mejores intereses. Pero mira, quisiera como cambiar un poco el enfoque y que hablemos un Ujú. poco mejor del legado positivo, que a pesar del dolor de Homero, que pues nos afectó a todos y que él ya no se Claro. encuentre entre nosotros, él dejó un modelo de resistencia, cómo se mide el impacto de su trabajo en la cohesión de su comunidad. Bueno, mira, yo podría decir que se mide con tres pilares, que es el orgullo, la economía y aparte la organización. Y los podría definir como que el pilar del orgullo logró que la identidad del elegido del Rosario se funcionara también como una figura del guardián, ¿no? Y pues no eres un simple campesino, eres el protector de un patrimonio mundial, básicamente. Esto también refuerza la identidad cultural y el sentido a propósito colectivo también. Sí, y el pilar económico es el que garantiza la continuidad. Al crear una economía basada en el ecoculturismo, ligó el bienestar de las familias directamente a la salud del bosque. Esto crea un incentivo comunitario de vigilancia. Si el bosque está talado, se acaba el turismo y se acaba el ingreso. Es un sistema de autoprotección social, al fin y al cabo. Ujú. Además, también, pues, Homero fue, como ya lo mencionabas, fue un maestro en la articulación social. También no solo convenció a la gente, sino que también la organizó para gestionar el santuario, que no es fácil, ¿no? O sea, Sí. hablamos de una estructura comunitaria que decide colectivamente sobre una distribución de ingresos y la vigilancia del territorio, la cual su liderazgo no era dictatorial, sino como un unificador. Sí, su capacidad de utilizar las redes sociales, además, fue en sí misma una estrategia sociológica brillante. Al llevar las mariposas al mundo digital, activó una presión internacional, hizo que la conservación de Michoacán fuera un tema de conversación global, aumentó el costo político para quienes intentaran hacerle daño o explotar la zona. Incluso me acuerdo de haber visto en noticieros estadounidenses y canadienses también que hacían Ujú. reportajes sobre el paso de la mariposa monarca, ¿no? Hasta llegar a tierras michoacanas. O sea, el impacto que tuvo Homero en redes sociales derivado de su, su interés por el bosque fue un tema sin duda
muy global, abarcó más allá del Rosario y lo bueno fue que en muchos lugares lo terminaron por escuchar. Claro. Se ve también en este documental de Netflix, ¿verdad? Sí, así es. También se habla de su muerte y la verdad muy fuerte que, que es el crimen organizado, la delincuencia en México y la impunidad también. Como una reflexión final, como vemos, el caso de Homero Gómez es una dolorosa pues, radiografía de las tensiones ambientales que definen a nuestro tiempo y pues en la historia de un hombre que eligió ser líder y por ello pues se pagó el precio más alto en el conflicto por la tierra, que fue su vida. Yo fíjate que con lo que me quedo es con la lección, es que la lección es clara. La defensa ambiental es hoy y más que nunca una forma de activismo social y político. La justicia para Homero no es solo un castigo para los asesinos, sino asegurar la protección y el florecimiento del modelo de vida que él construyó. Así es. La voz del bosque debe seguir resonando. La comunidad del Rosario sigue su lucha y nuestro papel es mantener viva la memoria de su guardián. Así es, así es. Gracias y pues te agradezco por traer este tema tan crucial y tan importante. Y gracias a ti y a nuestros oyentes, sigan atentos a nuestras redes para conocer el estado actual de la Reserva Monarca. Muchas gracias por acompañarnos, Mauricio, y espero volvernos a encontrar. Gracias a ti. Espero pronto nos volvamos a ver, pero trayendo noticias felices, ¿no? Así es.